Esto lo comento porque en el libro que hoy presento ante ustedes no se incluye la parte histórica, porque especifica precisamente porque la parte histórica de la teoría constitucional es precisamente eso, serían antecedentes u orígenes de la teoría constitucional o del constitucionalismo. En esta obra, en este volumen, yo lo que pretendo presentar a todos ustedes es básicamente la parte teórica que corresponde al 75 u 80% del programa de teoría constitucional para la licenciatura en Derecho. De tal manera que este libro pretende ser una herramienta, como les decía hace un rato, pretende ser una herramienta para que todos ustedes apoyen y puedan consultar de primera mano, de inicio, a estos autores y puedan conocerlos y empezar con el estudio de la teoría constitucional. Sin detrimento, desde luego, de que cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes puede, a partir de la lectura de este libro, puede continuar con la profundización de las teorías o de los autores, de la ideología, de las ideas, de la doctrina de los autores que aquí mismo se trabajan, puede continuar profundizando en ellos, desde luego consultándolos directamente. Este libro lo pensé como un parteaguas para que todos los alumnos de la licenciatura comiencen de primer contacto a estudiar lo que es la teoría constitucional. Eso pretende ser un instrumento, una herramienta. Lo primero que nos preguntamos cuando empezamos el estudio de una materia, o cuando empezamos una carrera, o cuando iniciamos a estudiar alguna asignatura, lo primero que nos preguntamos es la pregunta con la que inician, con la que incluso han iniciado los filósofos, la pregunta de ¿qué es? Cuando iniciamos el estudio de la teoría constitucional, lo primero que nos debemos preguntar es ¿qué es la Constitución? Y cuando preguntamos qué es la Constitución, atendemos o hacemos referencia a la esencia de la Constitución. Hacemos referencia a los elementos característicos esenciales que conforman al documento para poderlo elevar a la característica de Constitución y para poder discriminar o discernir a otros documentos legales que no forman parte de una Constitución por no tener estas características esenciales. Esto es lo que nos permite plantearnos la pregunta de qué es. Y específicamente en el programa de teoría constitucional, específicamente se inicia con esa pregunta. Lo que todos los estudiantes de la teoría constitucional deben preguntarse de inicio, de entrada, es ¿qué es la Constitución? Es la primera pregunta con la que debemos partir. Y es precisamente con la pregunta que se arranca en este volumen, ¿qué es la Constitución? Para partir de ahí comenzar a discernir y a reflexionar sobre otros elementos. Por ejemplo, ¿para qué sirve la Constitución? ¿Cuál es el contenido de la Constitución? ¿A quién va dirigida la Constitución? ¿Quién elabora la Constitución? ¿No? Un poder constituyente. ¿Quién la elabora? ¿Quién la modifica? ¿Quién la aplica? Porque no es lo mismo hacer la Constitución, elaborar la Constitución o diseñar una Constitución que aplicar la Constitución. ¿Quién la aplica? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Qué hacer en caso de infracción al contenido de la Constitución? ¿Y qué órganos son los que entran para aplicar sanciones en caso de infracción o en caso de violación o de violentación al contenido de la Constitución? Todas estas preguntas son preguntas guía que orientaron la elaboración de este libro, algo que les va a ayudar como una herramienta para el estudio de la teoría constitucional, para el estudio de una materia que es indispensable. Cuando se me preguntan como constitucionalista, yo diría que la materia constitucional es indispensable para la formación del jurista o del abogado, del licenciado en Derecho. Es como el médico que no estudia anatomía, pues me parece que no puede ser médico, ¿no? Abogado o licenciado en Derecho que no sepa teoría constitucional, me parece que difícilmente podríamos catalogarlo como licenciado en Derecho o como abogado. Esta obra que hoy pongo a la amable consideración de todos ustedes, en espera de que cubra todas las expectativas y de que satisfaga las necesidades del estudiante de la licenciatura en Derecho, específicamente en materia de teoría constitucional. Muchas gracias.